Buenos días, bienvenidos a esta sesión de Saibal para investigadores. El objetivo de la sesión es mostrar ejemplos de análisis usando Saibal que pueden ser de utilidad para profesores o investigadores de acuerdo a las líneas temáticas o digamos a las actividades que están haciendo en el proceso de investigación. Como sugerencia hay un tutorial, una presentación sobre introducción a Saibal que da como unos conceptos importantes sobre la plataforma y las métricas que está utilizando. Entonces sugerimos poderlo revisar y continuar, digamos, con este tutorial. Los temas que se incluyen son una definición de Saibal y módulos, rápidamente para hacer un repaso, la revisión de desempeño de país o de una institución, los tópicos de prominencia, donde trataríamos de revisar análisis y tendencias de temas de investigación, quiénes y dónde están investigando, con quién colaborar, dónde publicar o literatura utilizar, y un ejemplo de análisis de set de publicaciones, es decir, publicaciones que tenemos en Scopus por una ecuación de búsqueda o ya una búsqueda que tengamos, y quisiéramos exportar ese conjunto de publicaciones a Saibal para hacer análisis más detallados. Lo primero, entonces, Saibal es una herramienta web en línea que ofrece acceso a información de desempeño e investigación de más de 10.500 instituciones y 230 países en el mundo. Um, es importante mencionar que esto es una mirada con una perspectiva internacional, ¿sí? Es producción que tiene esa visibilidad internacional. Como fuentes de datos está Scopus, pero también hay otras fuentes relacionadas a noticias, a patentes, a grants. Por lo tanto, es como esa mirada enfocada exclusivamente en análisis, en indicadores. No es una base de datos, sino es mostrar indicadores sobre ese comportamiento que está teniendo. Básicamente hay cuatro módulos: Overview, donde hacemos ese análisis de situación actual; Benchmarking, donde hacemos análisis comparativos; Collaboration, donde hacemos análisis de la colaboración actual o potencial de una entidad; y Trends, que es donde hacemos análisis de tendencias. Ahí es donde podemos hacer las análisis de líneas temáticas o líneas de investigación, por ejemplo. En este caso entonces vamos a enfocarnos en dos módulos. Un módulo es Overview, que es donde tratamos de entender cuál es la situación actual, cuáles son las fortalezas y áreas de oportunidad de la entidad que estamos evaluando. Una entidad puede ser un país, una institución, un grupo de países, un grupo de instituciones, un grupo de investigadores, un investigador o un conjunto de publicaciones. El conjunto de publicaciones me puede representar una entidad, por ejemplo, una revista, ¿sí? Entonces podríamos hacer un análisis también de visibilidad de una revista a partir de la representación de esas publicaciones. Y a partir de acá, pues hay una serie de indicadores que vamos a explorar más adelante. En este mismo módulo vamos a encontrar algo que se llaman los tópicos de prominencia, que es una metodología que agrupa las publicaciones de Scopus. Es decir, acá se procesaron los 70 millones de registros de Scopus, y se generaron grupos de publicaciones conocidos como tópicos que representan ya un área temática más específica. Un grupo o un tópico puede tener, no sé, 20, 30, 50 publicaciones, 100, 200, y puede haber también una agrupación de tópicos, ¿sí? Porque están también interrelacionados entre sí, que se llamarían ya clusters. Entonces, este es el análisis que podemos hacer a través de los tópicos de prominencia, y a partir de acá es donde podemos analizar un tópico particular y de este tópico ver cómo se está comportando a nivel global, que es lo que haremos en el módulo de Trends. En el módulo de Trends entonces es donde podemos crear áreas de investigación o tener ya tópicos predefinidos y ver cómo se están comportando esos tópicos, y a partir de ese comportamiento con diferentes indicadores o la nube de conceptos que viene por el análisis de tesauros de esas publicaciones, podemos identificar instituciones, países, autores o fuentes donde se están publicando esos documentos dentro del tópico, y pues saltar a ver dónde se encuentran esas instituciones, de modo que podamos resolver preguntas como dónde colaborar, dónde está, digamos, posiblemente la institución que está trabajando y es referente en ese tema, etcétera. Y con esto, digamos, poder hacer, tener un panorama más completo de la temática que queremos trabajar, no solamente de pronto a nivel país, sino a nivel global, que es lo que está pasando. Vamos entonces a entrar a Saibal a explicar esto ya en detalle, mostrando cómo lo podemos hacer en la herramienta. Entonces, cuando entramos a Saibal, vamos a llegar a esto que es
la página principal de Saibal, y a partir de aquí vamos a entrar, por ejemplo, a Overview. Siempre en todos los módulos del lado izquierdo vamos a encontrar un menú donde vemos las entidades. Las entidades es lo que representa el análisis que queremos hacer. Entonces en este caso tenemos, por ejemplo, instituciones y grupos, investigadores y grupos, conjunto de publicaciones, países y grupos, tópicos y áreas de investigación. ¿Sí? En este caso, pues aquí en países tengo seleccionado México como un país, en caso de ejemplo. Y ya teniendo la entidad seleccionada, pues entramos a hacer análisis dependiendo del periodo de tiempo. ¿Sí? En el caso de Overview, el periodo de tiempo es máximo 5 años porque es situación actual. Si quisiéramos hacer un análisis de más de 5 años, podemos irnos a Benchmarking, seleccionar la entidad y ahí vamos a hacer análisis desde el 96. Lo que pasa es que benchmarking se usa más para análisis comparativos, es decir, para usar varias entidades y ver cómo se están comportando con distintas métricas. Sin embargo, pues nos es útil para mostrar indicadores desde el 96, ¿no? Para una entidad particular. Y aquí podemos ver también por área o subárea, dependiendo, digamos, lo que nos interese revisar. Estas áreas, hay diferentes clasificaciones que maneja Saibal, son 4. Una es la clasificación de revistas de Scopus, otra es el Field of Science and Technology de la OCDE, y las otras son las de QS y Times Education, que son 2 rankings internacionales que también tiene, digamos, sus propias áreas. Entonces esto puede ser útil también para revisar en dado caso que si esté interesado en entender mejor el comportamiento de esos rankings sobre la producción científica, pues seleccionarlo para ver esa mirada con ese tipo de clasificación. Y ya teniendo esto, pues aquí vemos algunos indicadores en cuanto a número de publicaciones, autores, las citas, citaciones por publicación, y esta métrica que se llama el impacto ponderado de citación. Algunas métricas van a ver que tienen la S. Esto es porque esa métrica viene de una iniciativa conocida como Snowball Metric, que son unas métricas estándares para evaluar el desempeño de investigación científica. Es una iniciativa abierta creada por universidades. Entonces, a partir de aquí es que Saibal toma la definición de esas métricas y las combina con los datos que provienen de las distintas fuentes y calcula las métricas y las presenta. Acá vemos la distribución simplemente de las áreas donde se está publicando. Ahorita hablamos de los tópicos y acá algunos otros indicadores en cuanto, por ejemplo, el porcentaje de publicaciones en el top 10 más citados a nivel global, el caso de México 9.4%, el porcentaje de las publicaciones que están en el top 10 de revistas ranqueadas según este indicador. Tenemos SiteScore, SNP o CJR. Si cambiamos a CJR, aquí vemos México, 17.6%. Está en el top 10 de revistas ranqueadas según SJR. El 40.2% de la producción, en este caso de México, se hace en colaboración internacional. Y el nivel de colaboración es del 1.4% entre la academia y el sector corporativo a nivel de las publicaciones. ¿Vale? Ya aquí hay otros indicadores o otras secciones que podemos entrar, por ejemplo esta en Published. Si seleccionamos por Subject Area, lo que vamos a ver es un análisis comparativo entre áreas y el nivel de visibilidad o impacto ponderado de citación para cada una de las áreas. El valor de referencia de esta métrica es 1, es decir, si estamos por encima de 1, quiere decir que ya llegamos al nivel de visibilidad que se esperaba. Si estamos por debajo de 1, no hemos llegado al nivel de visibilidad y hay áreas de trabajo, áreas de mejora. En este caso, por ejemplo, medicina, que es el área donde más se publica, tiene un nivel de visibilidad de 1.07, estamos 7% por encima de la visibilidad esperada. Más o menos lo que quiere decir esto es lo que se está publicando, se está citando, ¿sí? Y así pues podemos ver el comportamiento de distintas áreas. Hay que tener cuidado obviamente con áreas donde, por ejemplo, podemos tener menos publicaciones, porque con menos publicaciones pues una cita hace la diferencia, pero de todas formas nos muestra un buen balance de estos temas de visibilidad. Y así, digamos, podemos ver diferentes secciones con diferentes resultados. Por ejemplo, la parte aquí de impacto económico nos muestra análisis de patentes, pero aquí el análisis de patentes está relacionado a las citas que patentes están haciendo a trabajos académicos. ¿Sí? Entonces, en este caso hay 363 patentes a nivel global que han citado trabajos académicos de México. ¿Sí? 203
publicaciones son las que han sido citadas, 376 son las citas que se recibieron. Podemos ver aquí el listado de patentes y pues del lado izquierdo usar algunos filtros para limitar los resultados que estamos viendo acá, y desde aquí saltar incluso a la oficina de patentes para ver ya el detalle de la patente, o podemos ver también aquí el listado de publicaciones, ¿vale? Y así pues para cada una de estas secciones. Si por ejemplo nos vamos acá y cambiamos no país sino una institución, entonces no sé, por ejemplo vamos a seleccionar este que es el Tecnológico de Costa Rica como ejemplo. Entonces aquí nos muestra una información similar, ¿cierto? En Overview. Vemos la cantidad de publicaciones, el impacto ponderado, 0.91, esto quiere decir que estamos por debajo de un 9% de la visibilidad que se esperaba para las publicaciones y las áreas donde se está publicando. Es importante aquí mencionar que esta métrica es ponderada por campo. Entonces se espera una cantidad de citas distinto si estoy publicando en medicina, en ingeniería y ciencias sociales, porque pues son áreas distintas, ¿sí? Seguramente áreas de ciencias duras como medicina se esperan más citas que áreas como sociales, humanidades, donde se esperarían menos citas por el comportamiento y la naturaleza que tiene la disciplina. Esto entonces es lo que incluye esta métrica. De acá pues podemos ver exactamente lo mismo, podemos ver aquí otro análisis que se llama View. Estas son las consultas que recibe esta producción en Scopus, que es importante también tenerlas en cuenta dentro de los análisis, porque antes que aparezca la citación, pues el trabajo tuvo que haber sido encontrado y descubierto, ¿sí? Entonces esto lo que nos muestra es cuántas consultas están recibiendo las publicaciones de esta entidad, ¿sí? Y este indicador, el impacto ponderado de consulta, es similar al de la citación, el valor de referencia es 1, solo que está basado en las consultas que se esperaban. Acá digamos estamos un 60% por encima de las consultas que se esperaban, es decir, se está descubriendo la información, se está encontrando la información de la institución. Tal vez habría que analizar porque entonces las citas todavía no tienen el nivel citacional que se esperaban, aunque estamos, en este caso esta entidad está muy cerca del valor de referencia, ¿vale? Pero esto puede ser, digamos, útil para entender ese comportamiento de visibilidad y por qué no tenemos las citaciones que se esperaban, por lo menos uno de los aspectos a tener en cuenta. Y parado, digamos, en la entidad también podemos ver los tópicos. Entonces decíamos que los tópicos es un concepto que se creó a partir de una metodología de correlación de las publicaciones según temas en común. Se crearon más de 97.000 tópicos a nivel global, y entonces a cada entidad que se seleccione se pueden ver cuáles son los tópicos donde se están participando. Entonces en este caso, por ejemplo, esta institución está participando en 292 tópicos que los estamos viendo acá en la circunferencia. Los colores alrededor de la circunferencia digamos que corresponden a las disciplinas, y los círculos corresponden a cada uno de esos tópicos en los cuales está participando la institución. Si digamos acá yo selecciono uno de los círculos, me está mostrando el detalle del tópico. Entonces acá estamos viendo cuáles son esos temas de los cuales está hablando el tópico. El número del tópico ese es el 775, decía ahí más de 97.000. La prominencia, que es otro indicador de visibilidad, mientras más alto sea este valor es que es más visible, y es el resultado de una combinación de métricas entre Sitescore, que es una métrica de revista, el uso, las consultas que se tienen, digamos, alrededor de las publicaciones que están involucradas en el tópico. ¿Sí? Entonces, digamos, combina esas métricas y con esto calcula el nivel de prominencia. Vemos que esta institución tiene 12 publicaciones en este tópico de 2.692 que hay en el mundo, por eso digamos la participación es del 0.45. De acá podemos saltar a ver el detalle en la institución del comportamiento de esas publicaciones dentro del tópico, ¿sí? El impacto ponderado, la colaboración internacional, cuáles son los conceptos o frases más relevantes dentro de esas publicaciones dentro del tópico. Esto no son palabras clave, este es el análisis que tenemos por tesauros, ¿vale? Entonces acá digamos hay un análisis semántico, técnicas de Machine Learning para analizar este contenido. Y pues aquí podemos ver también los autores que están publicando en esos documentos que tenemos dentro del tópico. Si a partir de acá quisiéramos ir al detalle
y ver qué está pasando con el tópico a nivel global. Entonces podemos hacer clic acá donde dice analizar tópico a nivel global, y de aquí entonces ya salimos del módulo Overview y venimos al módulo de Trends, que es donde hacemos ese análisis, digamos, ya detallado de tendencias. Entonces vemos la cantidad de publicaciones que hay, el nivel de visibilidad esperado, la colaboración internacional, la cantidad de consultas, las citaciones y el indicador de prominencia. Y acá entonces vemos la nube de conceptos, que esto es un análisis semántico nuevamente, que quiere decir que Saiba leyó estas 2.692 publicaciones, sus resúmenes en inglés, y a partir de ahí hizo un análisis con tesauros por área de conocimiento, interpretó y colocó, digamos, acá los conceptos con un análisis de frecuencias, que eso es lo que significa el tamaño. Mientras más grande es más relevante por el análisis de frecuencia, y los colores, que en este caso casi todos son verdes, quiere decir que ese tópico, las publicaciones relacionadas están en crecimiento, ¿vale? Pues aquí vemos el detalle pues, de cada frase al respecto, ¿no es cierto? Entonces esto lo que nos permite es tener un panorama del tópico, y todavía no hemos hecho la lectura, ¿sí? Pero al menos ya nos da una idea de lo que habla este tópico de sus publicaciones y puede estar relacionado a mi línea de investigación. Y ya con esto entonces, por ejemplo, puedo ver cuáles son las instituciones a nivel global que están trabajando sobre este tópico, cuáles son los países, cuáles son los autores y cuáles son las fuentes donde se está publicando al respecto. Con esto entonces yo podría tratar de resolver preguntas como con quién debería colaborar, a qué institución debería visitar, a qué país me debería dirigir, qué autores debería, digamos, trabajar para una colaboración, para algún tipo de conferencia, y qué fuentes es donde debería, por ejemplo, publicar, si es el tema que estoy trabajando, o literatura referenciar también para mi trabajo, ¿vale? Y ya con esto pues puedo ver más detalles, puedo ver acá, por ejemplo, dónde está el top 100 de instituciones a nivel global que están trabajando ese tópico, y adicionalmente pues puedo ver detalles de los círculos, ¿sí? Donde en este caso el tamaño de cada círculo representa el número de publicaciones, y el color, mientras más oscuro, es que más se está consultando. Yo quisiera o pudiera cambiar esto a otra métrica, entonces tenemos todas estas métricas con las cuales podemos combinar análisis, ¿cierto? Para entender ese comportamiento, pero por ejemplo si selecciono el impacto ponderado de citación, que es esta métrica de visibilidad, pues aquí ya nos cambian los colores y ya aparece esta institución aquí un poquito más pequeña, con el nivel de visibilidad más alto. Si el mapa, digamos, no se presta para visualizarse de la mejor forma, podemos verlo en modo tabla, y en modo tabla pues ya nos queda más fácil organizarlo o incluso exportarlo a Excel, y ya en Excel pues hacer los filtros que nos interesen, ¿sí? Pero aquí vemos, digamos, toda la información de las instituciones que están participando. Si ya de aquí quisiera saltar a ver una en particular, entonces puedo hacer clic sobre el nombre y veo esta institución, cuántas publicaciones tiene, nivel de visibilidad en relación al tópico. Esto es importante, seguimos parados aquí sobre este tópico, y cuando hago esto entonces veo cuáles son los conceptos que esta institución está trabajando, y esto es lo que me ayudaría a mí a determinar si estos temas que están acá son los temas que yo estoy trabajando como investigador, ¿sí? Para decidir una eventual colaboración, o bueno, alguno de los temas, una conferencia que de pronto ellos estén haciendo sobre la temática, pues es una forma para ver si lo que han publicado también trabaja la línea que yo estoy. Y lo mismo, pues puedo ver países, puedo ver autores, ¿sí? Entonces cuáles son los autores que más están publicando, en este caso el top 500 autores, y aquí entonces puedo ver cómo los autores se están comportando en ese tópico, ¿sí? Por diferentes métricas. En este caso estamos viendo el número de publicaciones, pero por ejemplo yo quisiera ver cuál es el autor que está colaborando más a nivel internacional, y entonces vemos que este es el que viene con mayor colaboración, ¿sí? Entonces esto me permite empezar a combinar o incluir otros autores acá a la gráfica, y de esta forma determinar, porque puede haber encontrado un autor referente pero que tenga baja colaboración internacional, y me interesa que tenga colaboración internacional para poder desarrollar un proyecto o pues alguna iniciativa. ¿Vale? Puedo ver las fuentes, entonces ya viendo el fuentes, en este caso el top 100 de fuentes donde se está publicando, pues esto me permitiría también analizar
qué fuentes hay donde pueda publicar o donde pueda usar como literatura para referenciar, ¿cierto? Y pues si hago clic sobre la fuente, así como pudiera hacer clic también sobre el autor, veo detalles, ¿no es cierto?, de lo que, digamos, en este caso, los conceptos que la fuente está trabajando según las publicaciones que tiene en el tópico. ¿Sí? Y yo puedo ver aquí el listado de publicaciones, exportar este listado de publicaciones y a partir de ahí, por ejemplo, hacer el ejercicio de revisión de literatura. Esos son, digamos, algunos de los ejemplos que se pueden hacer con la parte de trends. ¿Sí? Puedo pues ver también, digamos, cuáles son las frases adicionales o de pronto mi tema no son todos los conceptos que estoy viendo, pero mi tema pueden ser la combinación, digamos, de estos cuatro conceptos. Entonces también puedo hacer el análisis específicamente de esos cuatro conceptos que están dentro de este tópico. Puedo aquí nuevamente combinar métricas para seguir haciendo análisis y ya con este análisis que estoy seleccionando, entonces ver por ejemplo quiénes serían los más representativos si hago esta combinación de conceptos. ¿Sí? Entonces aquí vuelve y me muestra las instituciones, países, autores y fuentes según esta nueva combinación de conceptos que acabo de hacer dentro del tópico donde me encuentro. ¿Vale? Y adicionalmente pues me muestra qué otros tópicos relacionados hay que me sirvan también para mi proceso de descubrimiento análisis, ¿sí? Para no tener que hacer todo, pues aquí va mostrando, digamos, otros tópicos y como el nivel de relacionamiento que tiene con el tópico actual. Mientras más alto nivel de relacionamiento es que se acerca más, digamos, a los temas que está trabajando el tópico. Esta es así, digamos, la parte de trends, donde pues además de eso, aquí podemos venir y buscar tópicos, ¿sí? Porque de pronto no es el tópico necesariamente que está en la institución, sino hay un tópico que me interesa a mí, entonces simplemente voy colocando las palabras que hacen parte del tópico de mi línea, él me va mostrando acá un listado de tópicos que hay y pues a partir de acá ya simplemente selecciono el tópico que me interesa y pues vuelvo a hacer, digamos, el análisis correspondiente. ¿Vale? O también puedo crear áreas, ¿sí? Entonces de pronto si no existe el tópico, si es algo muy específico de lo que yo estoy trabajando, pues entonces puedo definir una nueva área de investigación y simplemente el área de investigación coloco las palabras que considero que hacen parte de este tema, ¿sí? Y acá voy especificando si quiero limitarlo a algún área específica, si quiero de pronto revisarlo en un país, yo puedo acá ordenar esto por nombre. Entonces, por ejemplo, si quisiera ver Internet de las cosas en ciencias de la computación en países de Latinoamérica, entonces, por ejemplo, no sé, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, voy a ponerlo como ejemplo del ejercicio. México está acá y le digo limitar y entonces acá él me va mostrando, cierto, estoy Internet de las cosas, Computer Science en estos países y digamos así puedo seguir limitando el área y acá entonces digo IoT Latam, por ejemplo, y lo guardo. Y entonces aquí acabo de crear una nueva área, él me está calculando, entonces me muestra las publicaciones, el impacto ponderado de citación, visibilidad, me vuelve a hacer el análisis y esto entonces ya está localizado en una región, en un tema, y así es que podemos combinar y crear el área específica que estamos trabajando, porque pues el tópico es un análisis a nivel global donde posiblemente pueda relación con la línea temática que estoy, pero de pronto sí tengo un área mucho más específica que no está como tópico, pero entonces la puedo crear. Otra forma de hacer esto, y pues bueno, ya estando acá, vemos la misma información que mostrábamos al principio con el tópico anterior. La otra forma es, por ejemplo, irnos a Scopus. Entonces, de pronto, aquí yo ya tengo una búsqueda, ¿no es cierto? En Scopus, que es esta. Ay, espérate un segundo, entro. Vamos a hacer una búsqueda rápida. Lo mismo, Internet de las cosas. Sí, digamos, tengo eso, pero entonces aquí puedo hacer otros límites. Entonces, digamos, voy a limitarlo 2018-2017, digamos que estoy creando mi ecuación de búsqueda,
Por ejemplo, quisiera analizar el contenido que es de acceso abierto en ese tema, ¿no es cierto? Entonces ya voy en 3300 y de pronto acá entonces solamente me interesaría Computer Science, ¿sí? Para limitar. Y adicionalmente, tal vez en tipo de documento, solo me interesaría, por ejemplo, artículo, paper de conferencia y artículo de revisión, ¿cierto? Y ya. Entonces, esto dependerá de la ecuación de búsqueda que tengamos, ¿no? De pronto ya tenemos una ecuación de búsqueda, unos resultados en Scopus, y esto quisiera analizarlo en más detalle en Ceibal. Entonces, ya teniendo acá los resultados, simplemente los seleccionamos y le decimos aquí en exportar en la flechita que queremos exportarlo a Ceibal. ¿Sí? Aquí le decimos exportar. Y pues él va a analizar las publicaciones que seleccionamos. De pronto hay algunas publicaciones que digamos no sean válidas. Esto ocurre porque el nivel de actualización de Scopus es mayor que el de Ceibal, es decir, Scopus actualiza a diario, mientras que Ceibal se actualiza cada 2 semanas. Entonces puede haber algunas diferencias en los datos. En este caso hay 10 publicaciones que todavía no están en Ceibal. Posiblemente en la siguiente actualización del dataset ya aparezca. Acá simplemente le podemos decir que continúe sin estas publicaciones, y acá entonces puedo ponerle también el nombre, IoT desde Scopus, no sé, y guardamos. Entonces ya aquí en este menú, en Publication Sets, es donde nos aparece el área. ¿Sí? Si vamos ahora a Trends, por ejemplo, y en Trends venimos acá a Publication Sets y lo seleccionamos, entonces ahora ya tenemos en Ceibal la representación de esos documentos que hemos seleccionado con la búsqueda que hicimos en Scopus, y nuevamente él nos hace pues los análisis de acuerdo a lo que hemos trabajado. Entonces puede ser una forma más rápida, también complementaria, de analizar lo que está comportándose en un conjunto de publicaciones, que lo que digo, un conjunto de publicaciones puede representar una información particular. Acá en algunos de los ejemplos, por ejemplo, tenemos conjuntos de publicaciones que representan revistas, ¿sí? Simplemente es exportar las publicaciones de Scopus de esas revistas y las vamos a traer acá y vamos a hacer el análisis de visibilidad en Trends. Esto es más o menos lo que queríamos mostrar sobre Ceibal para investigadores. Vamos a continuar haciendo algunos tutoriales mostrando otros casos de uso. Entonces agradecemos mucho su participación.